Y bueno, yo tengo aquí otra pregunta, que cómo va el expediente de responsabilidad contable. Si me pueden contestar. Sí. Vamos a ver. Hay un decreto de la alcaldía que explica, es el 169, por si interesa alguno, porque, y lo voy a leer someramente un poco por encima, que explica bien cómo está la situación. Como se acuerdan, en el pleno del 16 de marzo se aprobó por mayoría absoluta pues, la ecuación del expediente, donde se nombra al secretario del ayuntamiento como instructor y como secretario al jefe de la policía local. El 14 de abril del 16, el instructor ordenó la práctica de toma de declaración de la señora concejala, doña María Jesús Mañero. Vistas las actuaciones del instructor, formuló el correspondiente pliego de cargos con fecha 3 de mayo de 2016, dando el traslado de copia del expediente. Con fecha 24 de mayo de 2016, el instructor formuló la propuesta de resolución desestimando las alegaciones presentadas por doña María Jesús Mañero Sanz. Con fecha 7 de junio se remite a esta alcaldía por parte del instructor todo el expediente administrativo para su resolución, que tardó 2 minutos en leer. Dice, considerando entonces que la señora concejala doña María Jesús Mañero Sanz recibió de este ayuntamiento por un lado 1.500 euros, así como refleja el pago a justificar de la contabilidad y ella misma reconoció en su declaración 25 de abril de 2016 y por otro lado 4.328 euros de la recaudación de las taquillas de los eventos celebrados, que si bien existe un error en dicho documento, dicho error no se encuentra en la cantidad que se recaudó y se entregó a la señora concejala. Por estos extremos se ratifican las trabajadoras municipales en sus declaraciones por separado del 25 de abril de 2016. Sobre los documentos justificativos del gasto que la señora concejala, doña María Jesús Sanz, presentó antes de la sesión plenaria del 16 de marzo, ninguno de ellos es original. Preguntado por esto en su declaración de fecha 25 de abril, afirma que los presentó en su día y que deben de constar en el expediente administrativo de las fiestas patronales del 2014, pero consultado el Registro General Municipal de Documentos y el correspondiente expediente administrativo, no consta que hubiera presentado los originales. Es más, los documentos que la señora concejala presentó en su escrito del 16 de marzo tampoco consta el sello de entrada que avale su afirmación, por lo que se debe entender que no presentó los originales y por lo tanto dichos documentos no son válidos. Además de estos documentos, uno de ellos a nombre de, no diré el nombre, no se podrá decir, por 800 euros y el otro a nombre de, por importe de 1.500 euros, aparte de no ser originales, tampoco cumplen con los requisitos mínimos exigidos para un documento de pago, tal y como establece el artículo 72 del Real Decreto de 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que aún presentando los originales por la señora concejala no serían válidos en derecho. Preguntado por este extremo en su declaración de fecha 25 de abril, la señora concejala manifiesta en las preguntas número 3 y 4 que fueron los documentos que se la entregaron en el momento de abonarlas por el dinero que se obtiene de taquilla. Doña María Jesús Mañero Sanz tuvo en su poder, con motivo de las fiestas patronales, extremos que no ha justificado ni en tiempo ni en forma por un total de 5.828 euros. A la vista de la propuesta de la resolución del instructor, se resuelve primero que se consideran aprobados y así se declara la no justificación de 5.828 euros, de los que corresponden 1.500 euros como pago a justificar y 4.328 euros en concepto de taquilla de los eventos taurinos del 7 y 9 de septiembre de 2014. Segundo, se declara responsable por su participación en los hechos a doña María Jesús Mañero Sanz. Tercero, declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción administrativa de conformidad al artículo 177b del B al F de la Ley General Presupuestaria. Cuarto, por tanto, se propone imponer a doña María Jesús Mañero Sanz el reintegro de 5.828 euros o la presentación de documentos justificativos de gastos acordes a derecho, los cuales en el momento de su presentación y siempre que cumplan los requisitos legales mínimos exigidos se aminorarán de la cuantía no justificada. Quinto, notificar a la interesada y al Tribunal de Cuentas la presente resolución junto con los recursos pertinentes, así como el plazo para el reintegro de la cantidad reseñada en el punto primero, que me parece que tiene de fecha hasta el 20 de julio para el ingreso
de los 5.800 euros. Y le voy a decir más, aparte de la situación tan complicada que ha metido a todo el ayuntamiento, pues una cosa tan desagradable, no contento con eso, sigue presentando preguntas que me extraña que no lo haya hecho, sobre todo el expediente de las fiestas 2015, cuando ella presenta, esto es una de las cuestiones, uno de los justificantes de 1.500 euros por los que justifica 1.500 euros, y con un justificante de estos pues se atreve a presentar, y lo siento que lo voy a leer porque es un poco extenso, la siguiente pregunta al ayuntamiento. Dice: como representante y portavoz del grupo político ha reivindicado, solicito por tercera vez dicha documentación, esperando su atención y esperando que esta vez sea la correcta que se solicita. Gracias. Los presupuestos solicitados a todas las empresas relacionadas con las fiestas patronales del año 2015. Plaza de Toros, herrero para anclaje y ajuste de puertas y talanqueras por el municipio, arena del Ruedo, contratos de los toreros, banderilleros, sobresalientes, director de lidia en encierros y en corridas, en su seguridad social de las arrolladas, seguridad social de encierros y seguridad social de suelta de reses, ambulancias, quirófanos, IBI móvil, colegio oficial de veterinarios, tasas, permisos de la Consejería de Presidencia Interior, tasas de inspección de carnes reses de la lidia, tasas de Consejería de Sanidad, póliza de seguros de responsabilidad civil de accidentes de incendio en la Plaza de Toros y seguro de responsabilidad civil en el recorrido del encierro, novillos de los encierros, cuántos y precio, bueyes, novillos para los festejos, cuántos y precio, transportes de los bueyes, novillos, encierros y novillos de festejo, la solicitud y adjudicación de la escuela taurina para las clases prácticas, instalación del alumbrado para los festejos taurinos de la Plaza de Toros, instalación eléctrica para las orquestas y los DJs en la Plaza de Toros, documento que acredite el acuerdo de colaboración con la Peña Taurina Manuel Vidrié para la organización y desarrollo de las fiestas patronales 2015, pólvora, no sé si es que la hubo ese año, bandas de las procesiones, charangas, orquestas, DJ, etcétera, Día del Niño, ofrenda floral a la patrona, seguro de la tirada del plato en honor a las fiestas patronales 2015 en colaboración con el ayuntamiento, luces y sonido, obras de teatro en el frontón, grupo de teatro Sexy Body Milk en honor a las fiestas patronales, libro de fiestas, cartelería, taquillaje, toros, etcétera, caldereta, ingredientes de carne, verdura y especias incluidas, todos sus componentes, leña, personal del ayuntamiento y si existió acuerdo económico o en horas a compensar para el desarrollo de las fiestas patronales 2015, contratos de obra menor si existen firmados por parte del alcalde para el desarrollo y adjudicación de fiestas patronales. Y lo que presenta para el 2014 un justificante después de esta retahíla de exigencias, que está perfecto el expediente de 2015, que les invito a ustedes a verlo. Este es el justificante de 1.500 euros, por cierto, cuando presumió de que las cabestradas eran a coste cero. Y de repente, esto es un justificante de una señora que pide hasta las especias que se echa a la caldereta. En fin. Sí, siguiendo con la pregunta, que me parece muy bien que nos haya leído todas las preguntas que ha hecho la señora Manuel en 2015, quiero entender, o si no me lo explica bien, que la señora Manuel tiene un plazo para traer las facturas originales o pagar el importe, o ya no hay plazo legal. Me imagino que si los contencios administrativos, no sé cómo se puede solventar esto, ¿no? Pero como ha puesto ahí una fecha, 20 de julio, ¿no? 20 de julio de ingreso, bueno, ya pasó. 20 de julio. Como ha puesto que es el ingreso o la presentación de facturas originales, tendrá el plazo ese de presentar la factura original. Pues nada más. Muchas gracias por su... También ponía la documentación que había plazo de 60 días para recurrirlo ante el Tribunal de Cuentas. Que será lo que haga, que caso lo tienen los abogados. Pero si no le Si no le hemos dado a usted la palabra, perdón que le diga, pero es que no, pero es que no la... No, pues me ha dicho que los invita a todos a ver esto que he pedido, pues no me importa. Perdone, es una pregunta del concejal, se contesta y no hay debate ni hay alusiones. No se preocupe que la sangre, se lo prometo, que sigue en el mismo estado que estaba hace media hora. No se preocupe en absoluto. Si yo no pretendo... Ya la juez cuando tenga que hablar. Usted no se preocupe de lo que se presume. A ver si a partir de ahora todo lo que venga aquí lo explica usted también. Ya está usted perfecto. A ver si habla con la misma transparencia con todo. Tengo una gana de escucharle inmensas.
Pero como viene metiendo en ese otro documento, si no le importa, ya va siendo hora de que me enseñe los papeles del año 2015. Bueno, hay una serie de preguntas y aquí están anotadas todas las fechas en que se le da contestación. Y hemos preparado... De esos documentos, sí. Lo único que le falta por contestar son las tasas que como no entendimos bien la... Mire, perdón. Pero si además eso no viene al pleno, cuando quiera usted me lo enseña en el despacho, que está bien en el despacho. O sea, usted entra al pleno lo que usted le diga, no tenía la palabra, la coge sí o sí. Y ahora, cuando la voy a contestar porque ha cogido la palabra, me dice que eso ya no entra al pleno, porque he conseguido dar con el... es por una cosilla más. Colegio Oficial de Veterinarios, facturas consultadas por usted en la fecha 6 de mayo, tasas de permiso de la Consejería de Presidencia e Interior. Sí que hay, la confusión que tuvimos fue porque no entendimos bien la redacción. Tasas, pero sé que problema tenemos con las tasas de Presidencia e Interior, que fui yo a llevarlas. Tasa de inspección de la carne de reses de Lidia, lo mismo que en el punto 2. Tasas de la Consejería, que son los 0,30, que eso es... Facturas de empresas de instalación y desinstalación del alumbrado para los festejos taurinos. No hubo alumbrado en el 2015 para la Plaza de Toros. Instalación eléctrica para orquestas y equipos de DJ en la Plaza de Toros y en la Puerta del Sol. La conexión con el ayuntamiento lo hace la empresa mantenedora, pero está incluido en su contrato de mantenimiento. En la Puerta del Sol se hizo cargo la empresa contratada al señor de la empresa de música. Contrato ofrenda floral a la patrona, factura consultada por usted ya el 6 de mayo. Factura importe del seguro de tiro al plato, dentro del seguro de la responsabilidad civil. Información consultada por usted el día 3 de julio. Factura de la cartelería de fiesta. Factura consultada por usted el día 6 de mayo. Taquilla de los toros. Información consultada por usted el día 3 de junio. Factura completa de los ingredientes, no listado de los productos de la caldereta. El listado de productos de la caldereta lo pidió por escrito el 13 de mayo y la factura de la caldereta fue consultada por usted el día 6 de mayo. Si se pasa ahí el día en el despacho del secretario, si siempre que voy está allí con el expediente, ¿cómo puede decir que no hay audiencia para que desde todo punto donde puede llegar su falsedad? En ningún momento los días que yo he venido se me han presentado sus documentos. Y me alegro mucho que el pleno se esté grabando, para que sepan todos los vecinos que su ley de transparencia, pero eso lo está grabando y lo estoy grabando yo, su ley de transparencia es absurda. Es absurda su transparencia, porque de esos documentos que usted acaba de leer, en ningún momento se me han enseñado, en ninguno, he hecho constancia al señor secretario. Son públicos y se intentan grabar, pero como... Muy bien, usted no ha dicho nunca que no se pueda grabar. Bueno, pero se dice, ¿tiene alguien algún problema? Perdón, es que aquí la máquina grabando, ¿me ha dicho usted también de que está parada? No sé si estará parada, con 5 horas y media, 6 horas que llevamos de pleno... Pues si están aquí con la cámara será porque está grabando. Pero vamos, te reitero, esa documentación no me la han enseñado nunca, y lo he hecho saber al señor secretario, que la documentación que pido no está en la documentación. Por favor, para un poco. No, para, porque usted no para. ¿Se le ha enseñado al señor secretario? Sí, pero me he pedido como el vídeo. ¿Así me ha enseñado el señor secretario? Bueno, pues la voy a volver a pedir porque la quiero volver a ver. Una cosa voy a decir, no se va a paralizar ya más la acción de los empleados municipales para estar aquí mareando la calle, porque por delante del derecho de los concejales a tener información que la tienen, están los de los vecinos a que se les dé el servicio. Como usted me dijo en otra ocasión, porque esto ya es impresionante, o sea, no vamos a estar todos los días que si el 2012 de entierro, que si el 2013, si son datos que se saben. Perdone, serán datos que sabe usted. Nos ha quedado claro a todos que ese tipo de recibos no son válidos. Será claro que lo que sabe usted. Pues como no son válidas, tendrá que presentar ante los tribunales el año 2011, el año 2012, el año 2013 y el 14 que están ahí. Y entonces la sentencia nos la dará en su día el tribunal. ¿A usted o a mí? Si se la da a usted, pues bienvenido. O a usted, si a lo mejor que yo no he instruido ese proceso administrativo. Que no lo he hecho yo, señora. No va a frear mi gestión, señor alcalde, por más que lo intente. Que usted no va a frear mi gestión por más que lo intente. Decidirá
Pero si hay, decidirá pero pues sí, cuando tenga que pero decidir. me parece muy bien, pero que hay una instrucción administrativa por personas que no soy yo, y dice que usted debe 5.800 euros. Si aquí lo mejor es que usted hubiera presentado una vez las facturas y nos hubiera dejado usted de problemas.